Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 10 de marzo, bienvenidos a Primer Click. Donald Trump enciende las alarmas, la palabra recesión cobra más fuerza, hay temor por deflación en China y Canadá tiene un nuevo primer ministro. Qué manera de comenzar la semana, espero que hayan descansado los 2 últimos días porque nos esperan movimientos importantes en los mercados. Ya lo estamos viendo al comenzar este lunes, los futuros de Wall Street caen más de 1% a esta hora, anuncian una apertura con fuertes pérdidas. Vemos también una sesión negativa en Europa, con caídas, eso sí, algo más moderadas. Los índices europeos abrieron con alzas, sin embargo, revirtieron rápidamente la tendencia. El Stoxx 600 pierde a esta hora 0,34%. Vimos en Asia una sesión mixta. El Nikkei trató de empujar el carro con un alza de 0,38%, pero pesó la aversión al riesgo, pesó una caída de 1,8% del Hang Seng para cerrar el índice regional en Asia con una caída de 0,8%. Una sesión negativa para comenzar la semana y todo esto en reacción a las palabras de Donald Trump en una entrevista anoche y también en reacción a declaraciones de su secretario de Estado, Scott Bessent. Tengo que comentar esto de una forma cronológica porque quiero reflejar esta incertidumbre en que está imbuido el mercado desde el inicio del gobierno de Trump. Y recuerden que comenzamos con el golpe de la entrada en vigor de las tarifas a Canadá y México. Ese temor se despejó hacia el jueves después de esa llamada entre Trump y Sheinbaum en la que Trump dio un mes más de plazo. El mercado se recuperó en algo. Luego llegó la cifra de empleo que estuvo por debajo de lo esperado. El viernes pasado se informó que en febrero la economía estadounidense creó 151,000 empleos no agrícolas. Hubo un aumento respecto a enero, sí, pero estuvo por debajo de los 160,000 que se habían previsto. Esto se tomó como una señal más de debilitamiento de la economía estadounidense, pero luego salió el rescate. Jerome Powell, el presidente de la Fed, tuvo una conferencia hacia la tarde del viernes en la que dijo que no veía razones para preocuparse de la economía de Estados Unidos todavía. Además, dijo que la Fed estaba en una posición cómoda para esperar la llegada de más datos y, aunque no lo mencionó con esas palabras, dio a entender también para esperar despejar las dudas en torno a la política tarifaria de Donald Trump. Sus declaraciones dieron cierto alivio al mercado. Independientemente de eso, el S&P 500, el Nasdaq cerraron la semana con caídas de más de 3%, el Dow Jones perdió más de 2% también la semana pasada y así llegamos al fin de semana. Y en la entrevista que le hacen a Trump el domingo, le preguntan por estos temores de recesión que comienzan a crecer en el mercado, la preocupación por el impacto de sus medidas en la economía. Y lo que golpea la confianza de los inversionistas es que, contrario a su estilo, Trump no descartó de lleno el peligro de una recesión. En su lugar, repitió algo que ya había mencionado en su discurso ante el Congreso y que sí golpeó en algo el mercado, pero luego se pasó por alto, y es esta idea de que están dispuestos a aguantar el impacto económico de sus medidas. Trump dijo que estaban aplicando o que lo que querían hacer era tan grande que obviamente iba a haber un periodo de transición. Dijo que los cambios que están buscando toman algo de tiempo. Esto ya de por sí encendió las alertas, muestra a un gobierno que está dispuesto a aguantar el impacto de sus medidas. Al mismo tiempo, lo que asustó también al mercado
es que Trump ha sido considerado hasta ahora un presidente que es muy sensible a los índices bursátiles. Ya en su administración anterior lo demostró y esta vez esperaba que ante la caída de Wall Street tomara medidas para moderar el impacto de su plan económico. Sin embargo, cuestionado en la entrevista por la caída de Wall Street de las últimas semanas, Trump dijo que no era muy grande, le quitó importancia. ¿Cómo entienden esto los inversionistas, los analistas? Es que esta vez no solamente están dispuestos a aguantar el impacto económico, sino también las variaciones en el mercado financiero. A esto, súmenle lo que dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent. En una entrevista aparte, Bessent advirtió que la economía va a pasar por un proceso de desintoxicación, así le llamó. Dijo que la economía estadounidense se había acostumbrado a depender del dinero público para crecer y ellos lo que quieren es una economía distinta. Y al usar la palabra desintoxicación, lo que genera en el mercado es expectativas de un proceso duro, de un proceso con sufrimiento. Eso es lo que está detrás de la reacción hoy de los mercados. Pasó por alto la declaración del secretario de Comercio, Howard Lutnick, que también el fin de semana le preguntaron por el tema de la recesión. Él fue tajante, dijo que no, que los estadounidenses no tenían razones para temer a una recesión, pero sus palabras pasaron más desapercibidas. Se le da más atención a lo que no dijo Donald Trump y a lo que dijo Scott Bessent. Los bancos de inversión ya están ajustando sus proyecciones. Tenemos a Morgan Stanley recortando su proyección de crecimiento para Estados Unidos este año a 1,5%. Había previsto antes un 1,9%. Era uno de los más quizás moderados en sus proyecciones, mientras Goldman Sachs, que esperaba un 2,2% de crecimiento para este año, ahora prevé un 1,7%. Para el próximo año, Morgan Stanley cree que la economía estadounidense crecería apenas 1,2%. No solo eso, eleva las probabilidades de una recesión, le da un 20% de probabilidad a que esto suceda. Ya tenemos algunos índices como el que elabora la Fed de Atlanta, un modelo que se llama GDP Now, que está arrojando señales de que el primer trimestre podría registrarse una contracción anualizada de la economía de Estados Unidos. Escuchaba esta mañana a Michael Wilson, jefe de inversión global de Morgan Stanley, en una entrevista en Bloomberg Televisión y advertía que el S&P 500 puede caer 5% más de lo que ha caído hasta ahora ante esta incertidumbre, este temor a una recesión que pesa en los mercados y cree que el índice podría caer a los 5.500 puntos hacia mediados de año, pero anticipa una recuperación hacia fines de 2025. Cree que el índice cerrará en torno a los 6.500 puntos. Pero cambiemos de geografía porque los temores a menor crecimiento, a una desaceleración, no llegan solo desde Estados Unidos. También tuvimos cifras negativas que llegan desde China. Durante el fin de semana, el domingo por la mañana, llegó el reporte de inflación de China correspondiente a febrero y se reportó una inflación negativa de 0,7%. Esta es una contracción mayor a la que se había previsto y enciende las alertas respecto a la salud de la demanda interna de China. Se habla de la posibilidad de un proceso de deflación que sea difícil de sacudir. Y este reporte es uno de los factores que también afectó a la sesión en Asia. Mañana tendremos el cierre, o se espera el cierre del Congreso del Partido Comunista y hay expectativas de que podríamos escuchar al presidente chino Xi Jinping o podríamos escuchar nuevos anuncios respecto a medidas. También respecto a China llega uno de los titulares que tiene que ver con la geopolítica, los aranceles que impone China a los productos agrícolas estadounidenses que van de entre 10 y 15%, entraron en vigor hoy. Es una represalia los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a los productos chinos, que llegan ya a 20% desde febrero, y es un paso más en este proceso, en este periodo de guerra comercial que ha iniciado la Casa Blanca. Otro titular político nos lleva a Canadá, donde Mark Carney, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, gana la carrera para convertirse en el primer ministro de Canadá en reemplazo de Justin Trudeau.
Carney ganó por amplio apoyo con 86% de los votos de los miembros del Partido Liberal para suceder a Trudeau, quien había renunciado, y se espera que asuma en los próximos días. No solo eso, también se espera que aproveche el buen momento que tiene el partido tras este enfrentamiento con Trump y convoque a elecciones nacionales en el corto plazo. En titulares regionales, el mercado en Argentina está a la espera de más detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este es un acuerdo que Milei justificó durante el fin de semana en un comentario publicado en el diario La Nación. Dijo que va a permitir sanear las cuentas del Banco Central y con ello levantar el cepo cambiario. Además, en México, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, presentó ayer un plan para el crecimiento de la economía, aprovechando también el buen momento político, su fortalecimiento tras esa tregua conseguida con Trump. Pueden leer más detalles del plan presentado por Sheinbaum en la edición de hoy de DF Sud. Y en Diario Financiero, finalmente el titular presenta a cómo están integrados y quiénes lideran los 15 equipos que van a implementar la reforma de pensiones. Otro titular informa que 4 países ya aprobaron la alianza entre Codelco y SQM, pero aún faltan China y la Unión Europea. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y sobre todo pasen la voz. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.